Déjenla ir, no pagaremos la cirugía, le dijo mi padre al doctor mientras yo yacía en coma. Él firmó la orden de no reanimar para ahorrar dinero. Pero él no sabía que mi abogado estaba en la habitación, grabando todo. Cuando desperté, no dije nada. Hice algo mucho peor, que lo dejó en bancarrota en 24 horas. Antes de empezar, déjame preguntarte algo. Si tu hija estuviera en coma después de un devastador accidente automovilístico y los doctores te dijeran que tenía una posibilidad de recuperación con un tratamiento adecuado que costaba $800.000, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Qué harías? Mi padre tomó su decisión. Mientras yo yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts, él firmó documentos que me habrían dejado morir, todo para poner sus manos en el fondo fiduciario de $15 millones de mi madre. Lo que él no sabía era que mi abogado estaba en la habitación grabando cada palabra de su frío cálculo sobre el valor de mi vida frente al valor de mi herencia. Soy Fiona Sullivan, tengo 32 años. Y cuando desperté de ese coma, no lo confronté. Hice algo mucho más devastador que destruyó su imperio médico de $500 millones en exactamente 24 horas. Si están viendo esto, por favor suscríbanse y déjenme saber desde dónde están mirando. 3 meses antes del accidente, me senté en la mesa de conferencias de caoba en la oficina de mi padre en el grupo médico Sullivan, viéndolo deslizar otro formulario de donación benéfica hacia mí. La Fundación Sullivan para la Innovación Médica, un nombre que sonaba noble hasta que mirabas más de cerca a dónde iba realmente el dinero. Solo fírmalo, Fiona, dijo Robert Sullivan, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Es una simple deducción de impuestos. Todo el mundo lo hace. Pero yo había pasado 10 años como directora legal. Sabía lo que era el lavado de dinero cuando lo veía, incluso cuando vestía un traje de 3 piezas y llevaba mi apellido. No puedo firmar esto, papá. Estas transacciones no coinciden con ningún gasto legítimo de investigación médica. Fue entonces cuando lo dijo por primera vez, las palabras que definirían nuestra relación. Eres demasiado blanda para este negocio. Tu madre era igual. ¿Débil? Mi madre, la mujer que construyó la fortuna farmacéutica que financió todo su imperio antes de que el cáncer se la llevara cuando yo tenía 22 años. Ella me había dejado $15 millones en un fondo fiduciario, bloqueado hasta que cumpliera 35 años. A menos, por supuesto, que quedara incapacitada médicamente. Las cenas familiares se convirtieron en interrogatorios. ¿Por qué no apoyas el negocio familiar? ¿No entiendes la lealtad? Mi hermano James, el director financiero, se sentaba en silencio, ahogando su conciencia en whisky caro, mientras nuestro padre me llamaba la traidora de la familia. Pensaban que mi negativa a participar me hacía débil. Confundieron integridad con incapacidad. Asumieron que, porque yo no cruzaría líneas legales, no podía ver cómo las cruzaban ellos. El fondo fiduciario de mi madre se suponía que era intocable hasta que cumpliera 35 años, a menos que quedara incapacitada médicamente. Es curioso cómo cláusulas legales específicas se convierten en profecías. Necesitan entender la escala de lo que Robert Sullivan controlaba. El grupo médico Sullivan no era solo una red de hospitales. Era un reino de atención médica que abarcaba Nueva Inglaterra, 12 hospitales, 3.000 doctores, ingresos anuales de $2.800 millones. Mi padre ocupaba 9 puestos en juntas directivas en toda la industria y controlaba acciones con derecho a voto que lo hacían intocable, o eso creía él. La joya de la corona era la fusión pendiente con Sistemas de Salud Hartford. $500 millones que lo convertirían en el hombre más poderoso de la medicina de Nueva Inglaterra. El anuncio estaba programado para el 26 de marzo en la reunión anual de accionistas, un gran evento en el Hotel Four Seasons de Boston, donde 200 de los inversores más influyentes en atención médica se reunirían para presenciar su triunfo. Yo todavía trabajaba allí a pesar de todo. Como directora legal, tenía acceso a cada contrato, cada documento subsidiario, cada resolución de la Junta. La gente preguntaba por qué me quedaba, por qué me sometía a sus despidos diarios y humillaciones públicas. Ella solo está aquí por nepotismo, les decía a los inversores durante los recorridos mientras yo estaba allí parada. Menos mal que heredó el dinero de su madre, porque ciertamente no heredó ninguna perspicacia comercial. Pero me quedé porque alguien necesitaba documentar lo que estaba sucediendo.
Alguien necesitaba ser el adulto en una habitación llena de niños titulados jugando con las vidas de las personas. La Fundación Sullivan por sí sola había desviado $40 millones en los últimos 5 años. No podía probarlo todavía. El rastro de papel era demasiado sofisticado, pero sabía que la fusión con Salud Hartford lo convertiría en el hombre más poderoso de la medicina de Nueva Inglaterra. La ceremonia de firma era su Super Bowl, su coronación, su validación de que había superado incluso el legado de mi madre. Él no tenía idea de que se convertiría en su ejecución pública. 15 de marzo de 2024, 8:30 de la noche. Conducía a casa por la Interestatal 93 después de otro día de 16 horas limpiando las negociaciones agresivas de contratos de mi padre. La lluvia acababa de comenzar, ese tipo de lluvia de marzo que no puede decidir si quiere ser nieve. Recuerdo ver los faros del camión de 18 ruedas girar hacia mi carril. El conductor testificaría más tarde que sus frenos fallaron en el pavimento mojado. Tuve tal vez 2 segundos para reaccionar, 2 segundos para darme cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. El impacto envió mi Audi a dar vueltas. El conductor del camión dijo que vio mi auto volcar 3 veces antes de estrellarse contra la barrera central. La cámara del tablero del auto detrás de mí lo capturó todo. Más tarde, se convertiría en evidencia de que esto no fue un elaborado fraude de seguros, como los abogados de mi padre sugerirían discretamente a cualquiera que escuchara. Los primeros en responder me encontraron inconsciente, con sangre acumulándose de una herida en la cabeza. Escala de coma de Glasgow, 6 de 15. Lesión cerebral traumática severa. Me trasladaron en helicóptero al Hospital General de Massachusetts, el buque insignia de la red de mi padre. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La doctora Sara Martínez, jefa de neurología, testificaría más tarde que mi pronóstico inicial era en realidad optimista. 70% de probabilidad de recuperación total, había escrito en sus notas. La paciente muestra fuertes respuestas neurológicas. Recomiendo protocolo de tratamiento agresivo. Pero eso no es lo que mi padre escuchó cuando llegó al hospital 4 horas después. 4 horas. Le tomó 4 horas conducir 20 minutos porque se había detenido para llamar a sus abogados primero, luego a su equipo de seguros, luego a los miembros de la junta para asegurarles que esta desafortunada situación no afectaría la fusión. Cuando finalmente entró en esa sala de cuidados intensivos, no preguntó si sentía dolor. No preguntó sobre mis posibilidades. Le preguntó a la doctora Martínez 3 veces sobre la posibilidad de un estado vegetativo persistente y si mis documentos de poder notarial médico estaban debidamente ejecutados. Él ya estaba pensando en el fondo fiduciario. Mientras las máquinas me mantenían respirando, mientras mi cerebro luchaba por repararse a sí mismo, Robert Sullivan estaba calculando el valor de la muerte de su hija. El accidente no fue la traición. El accidente fue solo la oportunidad que él había estado esperando. Lo que mi padre no sabía era que Marcus Smith ya estaba allí. Marcus había sido mi abogado personal durante 10 años, desde que comencé a documentar las transacciones cuestionables en el grupo médico Sullivan. No era solo mi abogado, era mi póliza de seguro. 3 años antes, había firmado un documento integral de defensa médica otorgando a Marcus el derecho a estar presente durante cualquier decisión médica si yo estaba incapacitada. Estaba enterrado en una pila de documentos de planificación patrimonial de rutina presentados ante el Colegio de Abogados del Estado de Massachusetts. Mi padre nunca supo que existía. Marcus recibió la llamada del hospital a las 8:47 de la noche, 17 minutos después del accidente. A diferencia de mi padre, él vino inmediatamente. Para cuando Robert Sullivan todavía estaba en su primera conferencia telefónica con la Junta, Marcus ya estaba en mi sala de cuidados intensivos con su maletín. Dentro de ese maletín había un dispositivo de grabación digital. Massachusetts es un estado de consentimiento de 2 partes para grabaciones, a menos que una parte haya dado consentimiento previo por escrito para situaciones de emergencia. Yo le había dado a Marcus ese consentimiento 3 años atrás, notariado y archivado. Otro trozo de papel que mi padre nunca supo que existía. Me posicioné en la esquina de la habitación, le diría Marcus más tarde a la corte. Me identifiqué ante el personal médico como el defensor legal de la señorita Sullivan y presenté mi documentación. Nadie cuestionó mi presencia. En su mundo, los abogados en las salas de cuidados intensivos eran tan comunes como los monitores cardíacos.
Él se sentó allí durante 4 horas esperando, viendo las máquinas respirar por mí, leyendo mis expedientes médicos, hablando con la doctora Martínez sobre mi pronóstico, grabando todo. A las enfermeras les agradaba. La doctora Martínez diría más tarde que él preguntó sobre la comodidad de Fiona, sobre el manejo del dolor. Se preocupaba por la paciente, no solo por el papeleo. Marcus sabía lo que venía. Lo discutimos en situaciones hipotéticas una docena de veces tomando café. Si algo me pasa, mi padre vendrá por el dinero. Incluso había bromeado al respecto. Pero Marcus no se estaba riendo ahora. Estaba documentando. La ley de Massachusetts permite grabar si una parte consiente. Y yo le había dado a Marcus ese consentimiento hace años. Robert Sullivan entró en mi sala de cuidados intensivos a las 12:43 de la madrugada como si estuviera entrando en una reunión de la junta. Traje Armani todavía perfectamente planchado a pesar de la hora. 2 abogados flanqueándolo, Miche y Barnes del área corporativa y alguien que no reconocí. Marcus lo identificó más tarde como David Kraus, un especialista en derecho patrimonial. Informe de estado, le dijo mi padre a la doctora Martínez. No como está ella, no estará bien, solo informe de estado. La doctora Martínez, para su crédito, mantuvo su profesionalismo. Su hija ha sufrido un trauma craneal significativo, pero sus respuestas neurológicas son alentadoras. Estamos viendo. Porcentaje de probabilidad de recuperación total, interrumpió Robert. Aproximadamente 70% con tratamiento agresivo hoy. ¿Y sin tratamiento agresivo? La doctora hizo una pausa. Señor Sullivan, no estoy segura de entender. Es una pregunta simple. ¿Qué pasa si buscamos solo cuidados de confort? Marcus presionó grabar. Durante los siguientes 20 minutos, mi padre interrogó a la doctora Martínez sobre los criterios de muerte cerebral, estados vegetativos y el costo de varios protocolos de tratamiento. Preguntó sobre mi función cerebral 3 veces, pero ni una sola vez preguntó si sentía dolor. Sacó mi seguro médico en su teléfono, calculando deducibles mientras yo yacía allí, sin oír, sin ver, pero de alguna manera todavía luchando. Ella tiene un seguro excelente, señaló la doctora Martínez. Los tratamientos experimentales estarían cubiertos en gran medida. Ese no es el punto, dijo Robert. Se volvió hacia Kraus, el abogado patrimonial. Saca los documentos del fideicomiso. Se apiñaron sobre una tableta discutiendo el fondo fiduciario de mi madre como si yo ya estuviera muerta. 15 millones de dólares, seguían diciendo. 15 millones que podrían beneficiar a tantos otros a través de la Fundación Sullivan. El fideicomiso pasa a su padre si ella muere sin hijos o cónyuge, confirmó Kraus, pero solo si ha fallecido. La incapacitación permanente la mantiene como beneficiaria. Fue entonces cuando Robert hizo la pregunta que lo destruiría. ¿Qué pasa si ella tiene una orden de no reanimar? ¿Qué pasa si decidimos no resucitarla si colapsa? La doctora Martínez se puso tensa. Señor Sullivan, su hija está estable. No hay indicación médica para una orden de no reanimar. Soy su padre. Tengo poder notarial médico. En realidad, dijo Marcus en voz baja desde la esquina, hablando por primera vez, no lo tiene. La habitación se quedó en silencio. Mi padre se giró para mirar a Marcus por primera vez, entrecerrando los ojos. ¿Quién demonios eres tú? Marcus Smith, abogado personal de la señorita Sullivan y defensor médico designado. Levantó la documentación, archivada con el Estado hace 3 años. Tengo igual autoridad en las decisiones médicas mientras ella esté incapacitada. Eso es imposible. Soy su padre y soy su defensor designado. ¿Le gustaría ver el papeleo? La cara de Robert se puso roja. Miche y Barnes le susurró urgentemente al oído, pero Robert lo despidió con un gesto. No importa. Como su padre, mis deseos deben ser considerados. Por supuesto, dijo Marcus con calma. Por favor, continúe su discusión con la doctora Martínez. Solo estoy aquí para observar y asegurar que los intereses de Fiona estén protegidos. Lo que sucedió a continuación fueron 23 minutos de evidencia grabada que más tarde se reproduciría en una sala llena de accionistas. 23 minutos de mi padre revelando exactamente quién era. Mire, doctora, dijo Robert,
cambiando su tono a la voz que usaba para adquisiciones hostiles. Mi hija no querría vivir como un vegetal. Ella me ha dicho muchas veces que valora la calidad de vida sobre la cantidad. Ella no está en un estado vegetativo, insistió la doctora Martínez. Su actividad cerebral muestra. Pero podría estarlo mañana, la próxima semana. Estas cosas se deterioran, ¿no es así? Sacó su teléfono, mostrándole algo. He estado leyendo sobre casos similares. Familias en bancarrota por falsas esperanzas. Millones gastados manteniendo cuerpos vivos cuando la persona ya se ha ido. Señor Sullivan, su hija tiene un 70% de posibilidades. Déjenla ir pacíficamente. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. No pagaremos por tratamientos experimentales cuando ese dinero podría salvar el hospital. Piénselo. 15 millones de dólares. ¿Sabe a cuántos pacientes pediátricos con cáncer podría ayudar eso? ¿A cuántas familias sin seguro? La doctora Martínez parecía disgustada. ¿Está sugiriendo seriamente? Estoy sugiriendo que seamos prácticos, realistas. Mi hija siempre fue práctica. Se volvió hacia Kraus. Redacta el papeleo de no reanimar. El doctor necesita aprobarlo, señaló Barnes. No, dijo la doctora Martínez firmemente. No firmaré nada. No hay justificación médica. Robert sonrió. Esa fría sonrisa de sala de juntas que yo había visto destruir carreras. Tiene razón. Usted no lo firmará, pero el doctor Harrison sí. Llega en una hora. El doctor Harrison, el compañero de golf de Robert, el que había sido discretamente removido de 2 hospitales por violaciones éticas antes de que Robert le diera un puesto en el grupo médico Sullivan. Esto es asesinato médico, dijo la doctora Martínez en voz baja. Esto es misericordia, respondió Robert, firmando la orden de no reanimar que el doctor Harrison más tarde aprobaría automáticamente. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Marcus capturó cada palabra. Mi hermano llegó mientras Robert firmaba los papeles. James siempre había sido el conflictivo, lo suficientemente inteligente para saber lo que era nuestro padre, lo suficientemente débil para necesitar su aprobación de todos modos. Papá. Se paró en la puerta, asimilando la escena. Abogados, documentos, la firma de nuestro padre en una sentencia de muerte. ¿Qué está pasando? Estamos tomando las decisiones difíciles, dijo Robert sin levantar la vista. Alguien tiene que hacerlo. James se movió a mi lado. Tocó mi mano. La primera persona en esa habitación en tocarme realmente como si todavía fuera humana. Las enfermeras dijeron que ella está respondiendo bien. Ellos dijeron, las enfermeras no son doctores. Papá, tal vez deberíamos esperar. La cabeza de Robert se levantó de golpe. ¿Esperar a qué? ¿A qué se deteriore? ¿A que la fusión se desmorone porque la Junta piensa que no puedo manejar una crisis familiar? Se puso de pie, acercándose a James. ¿Quieres mantener tu puesto, verdad? Director financiero de la nueva entidad fusionada. No pude ver la cara de James, pero Marcus la describió más tarde. El momento en que mi hermano eligió su oficina de esquina sobre su hermana. ¿Ella? Ella dijo una vez que no querría ser mantenida con vida artificialmente, dijo James en voz baja. La mentira salió tan fácilmente. Nunca había dicho eso. De hecho, había dicho lo contrario durante una de nuestras raras conversaciones honestas. ¿Ves? Robert se volvió hacia la doctora Martínez. Incluso su hermano está de acuerdo. Pero James no había terminado de luchar con su conciencia. El fondo fiduciario, sin embargo. Mamá quería que Fiona lo tuviera. Tu madre está muerta, dijo Robert rotundamente. Y ese dinero podría salvar a la compañía de la investigación de Hartford. Investigación de Hartford. Eso era nuevo. Marcus tomó nota. James firmó como testigo de la orden de no reanimar. Más tarde, me diría que se había convencido a sí mismo de que era temporal, que yo despertaría antes de que pasara algo. Me había pedido prestados $2 millones solo 6 meses antes, dinero que le di para salvar su casa de la ejecución hipotecaria. Algunas traiciones cuestan 30 monedas de plata.
La mía costó $2 millones y un título de director financiero. 18 de marzo de 2024, 5:47 de la mañana. Abrí los ojos a las luces fluorescentes y al sonido de un monitor cardíaco. La primera cara que vi fue la de la doctora Martínez, quien realmente jadeó. No intentes hablar, dijo, con lágrimas en los ojos. Estás intubada. Solo aprieta mi mano si me entiendes. Apreté. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas, escaneos y emoción médica apenas contenida. Recuperación milagrosa, seguían diciendo. Función neurológica mejor de lo esperado. La doctora Martínez no pudo ocultar su alivio ni su enojo por lo que casi había sucedido. Marcus apareció al mediodía después de que me quitaron los tubos y pude hablar en un susurro ronco. Cerró la puerta, sacó su teléfono y me reprodujo una grabación. La voz de mi padre llenó la habitación. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Escuché los 23 minutos. Escuché a mi padre calcular mi valor. Escuché a mi hermano mentir sobre mis deseos. Los escuché firmar mi vida por dinero y fusiones. 3 neurólogos independientes han revisado tus expedientes, dijo Marcus en voz baja. La doctora Jennifer Wu de Johns Hopkins, el doctor Michael Roberts de la clínica Cleveland y la doctora Amanda Foster de Mayo. Los 3 confirmaron que nunca cumpliste con los criterios médicos para una orden de no reanimar. He hecho notariar sus informes. La fusión, susurré. Faltan 8 días. 26 de marzo. Traté de sentarme, pero la habitación dio vueltas. Necesitas recuperarte, interrumpió la doctora Martínez, entrando con un expediente. Y necesitas tener cuidado. Tu padre ha estado diciéndole a todos que tienes un deterioro cognitivo significativo. Ya ha solicitado la tutela de emergencia. Fue entonces cuando tomé la decisión. Miré a Marcus, luego a la doctora Martínez. Entonces le damos lo que espera. Doctora, si alguien pregunta por mi condición. Ella entendió de inmediato. Pérdida de memoria a corto plazo significativa, confusión, dificultad con el razonamiento complejo. Marcus sonrió sombríamente. ¿Cuánto tiempo necesitas actuar como discapacitada? 8 días. Hasta la reunión de accionistas. 3 neurólogos independientes confirmarían más tarde que nunca cumplí con los criterios para una orden de no reanimar. Cuando Robert visitó esa tarde, le di exactamente lo que quería ver. Lo miré con ojos desenfocados, luchando por recordar su nombre. Papá, dije vacilante, como si estuviera adivinando. ¿Eres tú? Eres mi papá. El alivio en su rostro fue obsceno. Sí, cariño. Estoy aquí. ¿Has tenido un accidente? No. No recuerdo. Todo es borroso. Dejé que mis palabras se arrastraran ligeramente. ¿Me has estado cuidando? Por supuesto. He estado manejando todo. Sacó papeles, documentos de tutela. Solo necesitas descansar. No te preocupes por nada complicado. Miré los papeles con confusión fabricada. No entiendo estas palabras. Están todas revueltas. Detrás de Robert, la mandíbula de la doctora Martínez se tensó. Ella había visto mis pruebas neurológicas reales. Mi función cognitiva estaba al 98%. Durante los siguientes 3 días, actué. Cuando vino el evaluador psiquiátrico, colega del doctor Harrison naturalmente, fallé todas las pruebas de razonamiento complejo mientras pasaba solo las básicas suficientes para evitar sospechas. No podía recordar la fecha, pero sabía mi nombre. No podía resolver matemáticas simples, pero reconocía caras. Mientras tanto, Marcus trabajaba jornadas de 18 horas. Cada noche después de las horas de visita, regresaba con archivos encriptados en su tableta. Nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería segura que parecía un programa de meditación en mi teléfono. El Tribunal del Condado de Suffolk ha autenticado la grabación, escribió él. La jueza Patricia Loomis firmó la verificación. Investigación de Hartford, escribí de vuelta. La Comisión de Bolsa y Valores investigando operaciones sospechosas antes del anuncio de la fusión. Tu padre necesita este trato para cubrir pérdidas.
Las piezas estaban cayendo en su lugar. Robert había estado usando el grupo médico Sullivan como su alcancía personal, asumiendo que la fusión borraría la evidencia, pero necesitaba capital para completar el trato. $15 millones en capital. Audiencia de tutela el lunes, escribió Marcus. El juez es Ronald Fitzgerald. Club de golf todos los domingos con tu padre. Sonreí débilmente a la enfermera que entró, dejando caer inmediatamente mi teléfono y pareciendo confundida. ¿Dónde estoy?, le pregunté. ¿Es esto un hotel? Ella palmeó mi mano con simpatía. Pobre querida. Pero cuando se fue, levanté mi teléfono de nuevo. Consígueme todo sobre la fusión, cada documento, cada correo electrónico. Ya hecho. Tus códigos de acceso todavía funcionan. Piensan que estás demasiado deteriorada para usarlos. Lo siento, papá. No recuerdo el accidente. Has estado cuidando de todo. Si alguna vez has sido traicionado por alguien que se suponía debía protegerte, entenderás por qué no podía simplemente confrontarlo directamente. La evidencia tenía que ser irrefutable y la revelación tenía que ser pública. ¿Alguna vez has tenido que planificar estratégicamente tu respuesta a una traición? Déjame saber en los comentarios, y por favor dale al botón de me gusta si quieres ver justicia servida. 20 de marzo, Robert solicitó la tutela financiera de emergencia a las 9 de la mañana en punto. La petición me pintaba como una tragedia. Hija amada, mente brillante destruida. Incapaz de administrar el complejo fondo fiduciario que mi madre había dejado. Deterioro cognitivo significativo tras lesión cerebral traumática, decía el expediente. Incapaz de comprender conceptos financieros básicos, requiere intervención inmediata para proteger activos. El juez Ronald Fitzgerald, compañero de golf dominical de Robert durante 15 años, programó la audiencia para el 25 de marzo, un día antes de la reunión de accionistas. El momento no fue coincidencia. El Dr. Harrison había proporcionado una evaluación psiquiátrica indicando que mostraba una disfunción ejecutiva severa incompatible con la toma de decisiones financieras. Me probó durante exactamente 12 minutos, la mayoría de los cuales pasó en su teléfono. Su informe tenía 8 páginas. Pero la verdadera revelación provino de los documentos financieros adjuntos al expediente. Robert ya había preparado el papeleo de transferencia para mi fondo fiduciario con fecha anterior para el 25 de marzo. El dinero iría directamente al fondo de operaciones de emergencia del grupo médico Sullivan. Una cuenta para fondos ilícitos que yo había estado investigando durante 2 años. Ni siquiera está tratando de ocultarlo más, dijo Marcus durante su visita oficial. Hablábamos en código sabiendo que la habitación probablemente estaba monitoreada. Tu padre está muy preocupado por tu recuperación. Estoy agradecida por su ayuda, respondí con la mirada perdida. No entiendo por qué hay tantos papeles. Marcus colocó una carpeta en mi mesa de noche, aparentemente tarjetas de recupérate pronto de colegas. Dentro había declaraciones juradas de 3 enfermeras que habían presenciado mis conversaciones coherentes cuando Robert no estaba cerca. Cada una notariada, cada una indicando que la administración les había dicho que apoyaran la evaluación de la familia sobre la condición de la señorita Sullivan. Esa noche, Robert trajo a la doctora Patricia Henley, una especialista psiquiátrica que realmente tenía ética. Pasó 2 horas conmigo realizando pruebas legítimas. Las fallé todas espectacularmente, pero vi su ceño fruncido al comparar mis respuestas con mis escáneres cerebrales. La actividad neurológica no coincide con la presentación conductual, le dijo a Robert. Las lesiones en la cabeza son impredecibles, respondió él. Seguramente ha visto casos donde los escáneres se ven mejor que la realidad. Lo había hecho, pero también solicitó mis registros médicos anteriores, los de antes del accidente. Marcus ya se había asegurado de que los recibiera, incluidas mis evaluaciones cognitivas perfectas de mi examen físico ejecutivo anual de 6 meses antes. La evaluación psiquiátrica estaba programada para el 25 de marzo, un día antes de la reunión de accionistas. Mientras yo interpretaba a la hija rota, Marcus construía nuestro caso con precisión quirúrgica. La grabación de la unidad de cuidados intensivos fue solo el comienzo. Para el 22 de marzo, teníamos un archivo médico de 47 páginas que destruiría cualquier afirmación de que mi orden de no reanimar estaba justificada médicamente.
La doctora Jennifer Wu de Johns Hopkins escribió, la paciente no muestra indicación de cumplir con los criterios para el retiro de la atención. La escala de coma de Glasgow mejoró de 6 a 14 en 48 horas. Trayectoria de recuperación del libro de texto. El Dr. Michael Roberts de la clínica Cleveland fue más contundente, la orden de no reanimar firmada el 15 de marzo parece estar motivada por factores distintos al bienestar del paciente. La doctora Amanda Foster de la clínica Mayo proporcionó el golpe mortal. En mi carrera de 30 años, nunca he visto una orden de no reanimar emitida para un paciente con indicadores neurológicos tan positivos. Esto representa una grave violación de la ética médica. Pero la negligencia médica era solo el aperitivo. El plato principal eran las violaciones de la ley IPAA. Robert había compartido mi información médica con 6 miembros de la Junta, 2 socios de fusión y 3 inversores, todo para asegurarles que la situación no afectaría la estabilidad de la compañía. Cada divulgación no autorizada conllevaba una multa de $50.000, pero lo más importante, cada violación demostraba un patrón de tratar mi crisis médica como una oportunidad de negocio. Marcus tenía todo notariado en el Tribunal del Condado de Suffolk. La jueza Patricia Loomis, quien no tenía conexión con la red del club de campo de Robert, verificó personalmente la autenticación de la grabación de la unidad de cuidados intensivos. Esto es procesable, le dijo a Marcus extraoficialmente. Criminal, no solo civil. La Oficina Federal de Investigaciones también se había interesado. Esas operaciones sospechosas antes del anuncio de la fusión se rastrearon hasta cuentas conectadas a la Fundación Sullivan. Robert había estado haciendo uso de información privilegiada utilizando fondos de caridad, esperando que la fusión cubriera sus huellas. Los 15 millones de mi fideicomiso habrían reemplazado lo que él había robado. También descubrimos algo más en los estatutos médicos de Sullivan, artículo 7, sección 3, cualquier ejecutivo encontrado culpable de negligencia médica o incumplimiento significativo del deber fiduciario será destituido de su cargo dentro de las 24 horas posteriores a la determinación de la Junta. Requería un voto de 2/3. Con 9 miembros de la Junta, necesitábamos 6. Marcus se había puesto en contacto discretamente con 3 miembros independientes de la Junta, la doctora Elizabeth Chan, el profesor Michael Torres y Sandra Williams, todos los cuales habían estado cada vez más preocupados por las tácticas agresivas de Robert. Acordaron revisar nuestra evidencia antes de la reunión de accionistas. Cada violación de IPAA conllevaba una multa de $50.000, pero eso no era nada comparado con lo que venía. Para el 23 de marzo, teníamos todo: evidencia médica, documentación legal, prueba financiera de malversación y una sala llena de testigos programados para reunirse en 3 días. La reunión de accionistas estaba programada para el 26 de marzo a las 2 de la tarde en el gran salón de baile del Four Seasons de Boston. 200 de los inversores más poderosos de la atención médica se reunirían para presenciar lo que Robert llamaba el trato de la década. Sistemas de Salud Hartford pagaría $500 millones por una participación del 60% en el grupo médico Sullivan, creando la red de atención médica más grande de Nueva Inglaterra. La presentación consistía en 90 diapositivas de proyecciones triunfantes, testimonios brillantes y sinergias estratégicas. Robert había estado ensayando su presentación de 45 minutos durante semanas. El Wall Street Journal, el Boston Globe y el Semanario Financiero de Salud habían confirmado su asistencia. Bloomberg transmitiría en vivo partes del anuncio. Esto no era solo un negocio. Era la coronación de Robert como el rey de la medicina de Nueva Inglaterra. Lo que los asistentes no sabían era que la Comisión de Bolsa y Valores había abierto una investigación formal 3 días antes. Las operaciones sospechosas que Marcus había descubierto eran solo la punta del iceberg. El equipo de diligencia de vida de Hartford también había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la Fundación Sullivan. El 24 de marzo, hice un movimiento calculado. Llamé a Robert desde mi cama de hospital, sonando débil y confundida. Papi, el amable abogado dice que hay una reunión importante mañana. Algo sobre papeles. No te preocupes por eso, cariño. Manejaré todo en la audiencia de tutela. Oh, está bien. ¿Tendrás otra reunión? Siempre tienes reuniones tan importantes. Él se rió, esa risa condescendiente que había escuchado toda mi vida. Sí, princesa. El martes es el gran día de papá. El trato más grande de la historia. ¿Puedo ir? Quiero verte ser importante.
Hubo una pausa. Luego el cálculo en su voz. Por supuesto que puedes venir, cariño. Todos deberían ver que estás siendo bien cuidada. Siéntate en la primera fila y apoya a tu familia. Perfecto. Me quería allí como un accesorio, la hija trágicamente discapacitada cuya crisis médica él estaba manejando tan noblemente. La óptica sería perfecta para él, el padre devoto que podía manejar la tragedia personal mientras seguía entregando victorias corporativas. Marcus presentó el papeleo para mi asistencia como parte de mi reintegración terapéutica en entornos familiares. La doctora Martínez lo apoyó con una nota sobre la estimulación positiva para la recuperación. Esta fusión sería su logro supremo. O eso pensaba él. La lista de invitados se leía como un quién es quién de los poderosos de la atención médica. Todos los que importaban estarían allí para presenciar el mayor triunfo de Robert Sullivan. ¿Presenciarían algo? Muy bien. 25 de marzo, 10 de la noche. Mientras Robert celebraba la exitosa audiencia de tutela con champán en el bar del Ritz-Carlton, yo estaba sentada en mi habitación de hospital con Marcus, firmando los documentos más importantes de mi vida. El juez Fitzgerald había fallado exactamente como se esperaba, tutela financiera completa para Robert, efectiva de inmediato. Pero habíamos anticipado esto. Marcus había presentado una apelación de emergencia ante la Corte Suprema del Estado 90 minutos antes de que comenzara la audiencia, citando conflicto de intereses judicial. La apelación se escucharía en 72 horas, mucho después de la reunión de accionistas. Tu padre ya ha iniciado la transferencia del fondo fiduciario, dijo Marcus, mostrándome la pantalla de su computadora portátil. 15 millones programados para moverse a las 9 de la mañana de mañana. Deja que suceda, dije, firmando mi nombre con perfecta precisión en un documento titulado Rechazo de tutela, Declaración de competencia mental. Un notario público, uno sin conexión con el grupo médico Sullivan, lo atestiguó y selló. También habíamos enviado correos electrónicos encriptados a 3 miembros independientes de la Junta con un mensaje simple: por favor asista a la reunión de mañana con una mente abierta. Se presentará documentación de fallas críticas de cumplimiento. La doctora Elizabeth Chan respondió en 1 hora: estaré allí. El profesor Michael Torres, preocupado por los patrones recientes: asistiré. Sandra Williams: ya era hora de que alguien hablara. 3 garantizados. Necesitábamos 3 más para la mayoría de 2/3. Robert me llamó a las 11 de la noche, ebrio de su éxito. Mañana, princesa, todo cambia. Tu madre nunca entendió la visión. Ella solo acumulaba dinero. Pero yo voy a construir algo que importe. Qué bien, papi, dije, inyectando confusión en mi voz. ¿Habrá globos? Él se rió. Seguro, cariño. Todos los globos que quieras. Después de que colgó, miré a Marcus. Acaba de admitir que veía el dinero de mi madre como suyo para gastar. Grabado, confirmó Marcus. Añadido al archivo. La doctora Martínez pasó a medianoche con mis papeles de alta. Médicamente autorizada, dijo en voz alta para cualquier oído que escuchara, luego más bajo: hazle pagar. No dormí esa noche. En cambio, revisé cada pieza de evidencia, cada documento, cada grabación. 47 páginas de testimonio médico, 23 minutos de audio, 4 violaciones confirmadas de IPA, 3 años de documentación de malversación. Mañana, o yo pierdo todo o él lo hace. No hay término medio. A las 6 de la mañana del 26 de marzo, me puse mi traje azul marino, el que mi madre me había comprado para mi primer día como directora legal. Es hora de terminar con esto. 26 de marzo, 2 en punto de la tarde. El gran salón de baile en el Four Seasons de Boston era un monumento al poder corporativo. Los candelabros de cristal proyectaban luz dorada sobre 200 de la élite de la atención médica. La delegación de sistemas de salud Hartford ocupaba toda la sección izquierda. 12 ejecutivos que habían volado desde Connecticut. El Wall Street Journal había enviado a su reportero senior de salud. El equipo de cámaras de Bloomberg se estaba preparando para la transmisión en vivo. Me senté en la primera fila vistiendo mi traje azul marino y lo que todos asumieron que era una sonrisa vacante.
Robert me había posicionado perfectamente, lo suficientemente cerca para la óptica de simpatía, lo suficientemente lejos para que no interrumpiera nada. James se sentó a mi lado, incómodo en su mejor traje de director financiero, ocasionalmente palmeando mi mano como si yo fuera una niña. Solo siéntate en silencio, susurró. Todo terminará pronto. No tenía idea de cuánta razón tenía. Robert subió al escenario a las 2:15, dominando la sala con autoridad practicada. La pantalla de presentación mostraba el logotipo del grupo médico Sullivan fusionado con el de Salud Hartford, una promesa del futuro. Damas y caballeros, hoy hacemos historia, comenzó. 500 millones de dólares, 3.000 doctores, 12 hospitales expandiéndose a 20. Esta fusión no es solo un negocio, es una revolución en la atención al paciente. La audiencia aplaudió. Varios miembros de la Junta asintieron con aprobación. Los ejecutivos de Hartford sonrieron sus sonrisas corporativas. Durante 35 minutos, Robert pintó su obra maestra. Proyecciones de ingresos que se disparaban. Mejoras de eficiencia que transformarían la medicina. El trabajo caritativo de la Fundación Sullivan. 40 millones de dólares sirviendo a comunidades necesitadas. Vi cómo trabajaba la sala. Este hombre que había firmado mi sentencia de muerte por dinero. Mencionó a mi madre una vez brevemente, construyendo sobre el legado farmacéutico de mi difunta esposa, luego pasó a sus propios logros. En el minuto 35, llegó al clímax. Antes de firmar estos documentos históricos, quiero reconocer el apoyo de mi familia a través de los desafíos recientes. La recuperación de mi hija Fiona de su trágico accidente nos recuerda que la atención médica es personal, no solo profesional. 200 rostros se volvieron hacia mí con simpatía practicada. Las cámaras se enfocaron. Este era su momento de orquestación perfecta. El padre devoto, el titán corporativo, el visionario de la salud. Me puse de pie. Gracias, papá, dije, mi voz llevándose perfectamente en la sala acústicamente diseñada. Clara, nítida, sin rastro de deterioro. Tengo algo que añadir sobre que la atención médica sea personal. La sonrisa de Robert se congeló. Cariño, deberías descansar. Estoy perfectamente descansada. Caminé hacia las escaleras del escenario, Marcus levantándose de su asiento en la fila 3 con una carpeta de cuero. De hecho, tengo una preocupación de ética médica que plantear antes de que se firmen estos documentos. La sala se quedó en silencio. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí. La cara de Robert se puso roja. No estás bien, cariño. El accidente. Estoy lo suficientemente bien como para saber lo que hiciste en esa sala de cuidados intensivos, papá. La reportera del Wall Street Journal sacó su teléfono, ya escribiendo. La cámara de Bloomberg giró hacia mí. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La transformación en la sala fue instantánea. Las sonrisas comprensivas desaparecieron, reemplazadas por la aguda atención de personas que olían sangre en el agua. Estos no eran solo inversores. Eran tiburones, y acababan de detectar debilidad. Seguridad, gritó Robert, pero su voz se quebró ligeramente. Mi hija está confundida. No estoy confundida. Llegué a las escaleras del escenario, subiéndolas con deliberada precisión. Estoy cognitivamente intacta, legalmente competente y plenamente consciente de que firmaste una orden de no reanimar mientras estaba en coma para robar mi fondo fiduciario de 15 millones de dólares. Jadeos recorrieron la audiencia. La delegación de Hartford intercambió miradas alarmadas. Un ejecutivo ya estaba enviando mensajes de texto frenéticamente. Estas son ilusiones de su lesión en la cabeza, dijo Robert, pero el sudor goteaba en su frente. Alguien, por favor. Marcus, grité. La evidencia, por favor. Marcus caminó por el pasillo central como un fiscal acercándose al estrado. Levantó la carpeta para que todos la vieran. 47 páginas de documentación médica, 3 evaluaciones neurológicas independientes y 23 minutos de audio grabado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts. No puede grabar sin consentimiento. Michie Barnes, el abogado de Robert, se levantó de la sección de la Junta. Eso es ilegal.
En realidad, dijo Marcus con calma, la señorita Sullivan proporcionó consentimiento previo por escrito para grabaciones de defensa médica hace 3 años, notariado, archivado con el Estado, completamente legal bajo la ley de Massachusetts. Tomé el micrófono del podio. Mi padre se quedó congelado, calculando sus opciones. Correr, quedarse, luchar, mentir. Antes de reproducir la grabación, dije, dirigiéndome a la sala, déjenme establecer los hechos médicos. El 15 de marzo, tuve un accidente automovilístico. Lesión cerebral traumática, escala de coma de Glasgow de 6. Para el 17 de marzo, eso había mejorado a 14. 3 neurólogos independientes de Johns Hopkins, la clínica Cleveland y Mayo han confirmado que mostré un 70% de probabilidad de recuperación total. Hice clic en el control remoto de la presentación, reemplazando las diapositivas de fusión de Robert con documentos médicos. Sin embargo, el 15 de marzo, solo 4 horas después de mi accidente, mi padre firmó una orden de no reanimar. ¿El razonamiento? Déjenme citar de la grabación que están a punto de escuchar. Marcus conectó su teléfono al sistema de sonido. La acústica perfecta del salón de baile llevó cada palabra. Déjenla ir pacíficamente. No pagaremos por tratamientos experimentales cuando ese dinero podría salvar el hospital. Luego más claro, $15 millones. ¿Sabe a cuántos pacientes pediátricos con cáncer podría ayudar eso? Y finalmente, el golpe mortal, el fideicomiso pasa a su padre si ella muere sin hijos o cónyuge. La sala estalló. Los miembros de la junta se pusieron de pie de un salto. Los ejecutivos de Hartford ya se dirigían a las salidas. Alguien gritó, «Esto es asesinato médico». Robert intentó agarrar el micrófono, pero 2 guardias de seguridad, los mismos que él había llamado para mí, dieron un paso adelante. Parecían confundidos, inseguros de a quién se suponía que debían proteger o remover. «Esto está sacado de contexto», gritó Robert sobre el caos. «Entonces reproduzcamos los 23 minutos completos», dije con calma. «¿Que todos escuchen el contexto completo?» El equipo de Hartford se fue en el minuto 37. La fusión murió en el minuto 38. Este es el momento en que todo cambió. Cuando has reunido toda tu evidencia y elegido tu campo de batalla, no hay vuelta atrás. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien poderoso que te hizo daño, conoces este sentimiento. Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esto resuena contigo, por favor suscríbete para más historias de justicia servida. La grabación completa sonó como una marcha fúnebre para el imperio de Robert Sullivan. Cada palabra, cada cálculo, cada fría desestimación de mi vida resonó a través del sistema de sonido premium del gran salón de baile. Ella está estable ahora, pero estas cosas pueden deteriorarse, dijo la voz de Robert. Mejor dejar que la naturaleza siga su curso. La voz de la doctora Martínez, profesional, pero claramente angustiada. Señor Sullivan, su hija está mostrando una mejora neurológica notable. Doctora, entiendo la medicina. Dirijo 12 hospitales. A veces lo más amable es dejar ir. La audiencia escuchó en horrorizado silencio mientras mi padre discutía mi vida como una partida en un presupuesto. Varias personas estaban grabando con sus teléfonos. La cámara de Bloomberg capturó todo. Pero la peor parte llegó en el minuto 18. La voz de James. Papá, tal vez deberíamos esperar. Robert, ¿quieres mantener tu puesto de director financiero en la compañía fusionada, verdad? Entonces deja de fingir que te importa. Ambos sabemos que necesitas este trato para cubrir tus deudas. James, sentado en la primera fila, se había puesto pálido. Su complicidad era ahora de registro público. Cuando terminó la grabación, el silencio fue ensordecedor. Luego Sandra Williams de la Junta se puso de pie. Solicito una reunión de emergencia de la Junta bajo el artículo 7, sección 3 de los estatutos corporativos. Secundado, dijo la doctora Elizabeth Chan inmediatamente. No pueden hacer esto durante una reunión de accionistas, protestó Robert. En realidad, podemos, dijo el profesor Michael Torres, poniéndose de pie. Cuando se presenta evidencia de negligencia médica por parte de un ejecutivo senior, la Junta tiene el deber fiduciario de actuar inmediatamente. Los 9 miembros de la Junta se apiñaron a un lado de la sala.
Robert se quedó solo en el podio, su presentación de fusión aún brillando detrás de él, un monumento a lo que nunca sería. Esto es una trampa, dijo al micrófono, dirigiéndose desesperadamente a la audiencia restante. Mi hija obviamente está siendo manipulada. ¿Por quién?, pregunté. Los 3 neurólogos independientes, el Tribunal del Condado de Suffolk que autenticó la grabación, los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones investigando tu uso de información privilegiada a través de la Fundación Sullivan. Esa última revelación envió otra onda de choque a través de la sala. Varios inversores ya se dirigían a las salidas, con los teléfonos pegados a las orejas, sin duda llamando a sus abogados. La reportera del Wall Street Journal se me acercó. Señorita Sullivan, ¿está confirmando la participación de la Oficina Federal de Investigaciones? Estoy confirmando que mi padre intentó matarme por dinero, dije claramente, sabiendo que cada palabra estaría en el titular de mañana. Todo lo demás saldrá a su debido tiempo. La junta se volvió a reunir. Sandra Williams habló por ellos. Por voto unánime de 8-1, con el señor Sullivan votando por sí mismo, Robert Sullivan es removido inmediatamente como director ejecutivo del grupo médico Sullivan por graves violaciones de ética médica y deber fiduciario. El ejecutivo principal de la delegación de Hartford se puso de pie. Atención médica. Hartford se retira formalmente de todas las negociaciones de fusión, efectivo de inmediato. Para cuando la seguridad escoltó a Robert fuera de su propia celebración, las acciones del grupo médico Sullivan habían caído un 47%. $230 millones en capitalización de mercado se evaporaron en menos de una hora. Máximo conflicto, gritó Robert desesperadamente. Esta es mi compañía, mi legado. No, dije en voz baja. Fue construida con el dinero de mi madre, y muere con tu codicia. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. A las 2 horas de reproducirse la grabación, el Hospital General de Massachusetts suspendió los privilegios médicos del Dr. Harrison pendiente de investigación. La Junta Médica de Massachusetts inició una investigación formal sobre la orden de no reanimar. La Oficina del Fiscal General del Estado abrió una investigación criminal, pero las consecuencias inmediatas fueron igual de devastadoras. 4 violaciones de IPA a $50.000 cada una significaban $200.000 en multas personales para Robert. Y esas eran solo las sanciones federales. El Estado podría agregar más. Cada miembro de la Junta a quien él había informado ilegalmente sobre mi condición médica también podría demandar por haber recibido información que los hacía potencialmente responsables. A las 6 de la tarde, 8 de los 9 miembros de la Junta habían presentado sus votos para remover a Robert permanentemente. El noveno, el propio Robert, ya no era reconocido con derechos de voto debido a las violaciones éticas. Marcus había preparado todo. En el momento en que la Junta votó, presentó la documentación ante el secretario de Estado. También presentó denuncias penales ante el Departamento de Policía de Boston por intento de asesinato a través de negligencia médica. La evidencia es abrumadora, me dijo la detective Patricia Murphy esa noche. La grabación por sí sola sería suficiente, pero con la documentación médica, su padre se enfrenta a posibles cargos de intento de asesinato. La Oficina Federal de Investigaciones llegó a la sede del grupo médico Sullivan a las 7 de la tarde con una orden judicial. Incautaron servidores, documentos y congelaron las cuentas de la Fundación Sullivan. Los $40 millones en donaciones caritativas serían rastreados transacción por transacción. James me encontró en el vestíbulo del hotel después de la reunión, con el rostro gris por el shock y la vergüenza. Fiona, yo. Firmaste la orden de no reanimar como testigo, dije simplemente. Mentiste sobre mis deseos. Pensé que ibas a morir de todos modos. Papá dijo que los doctores. Papá mintió y tú elegiste creerle porque era más fácil que enfrentarte a él. Sacó su teléfono mostrándome un mensaje. Ya he presentado mi renuncia como director financiero. Testificaré si me necesitas, sobre todo, el fraude, el uso de información privilegiada, todo. Tu testimonio no te salvará del enjuiciamiento, le informó Marcus. Pero la cooperación podría reducir tu sentencia. James asintió, pareciendo mayor de sus 35 años. Lo sé. Yo. Lo siento, Fiona. Debería haberte protegido. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Al cierre del mercado,
El grupo médico Sullivan había perdido el 47% de su valor. La Junta nombró a la doctora Sara Martínez como directora ejecutiva interina, la misma doctora que había luchado contra mi orden de no reanimar. Había justicia poética en eso. Artículo 7, sección 3. Cualquier ejecutivo culpable de negligencia médica será removido dentro de las 24 horas. La remoción de Robert Sullivan se completó en menos de 6. La edición matutina del Boston Globe salió con un titular que definiría el legado de Robert Sullivan: escándalo de orden de no reanimar de director médico, intento de asesinato por millones. El Wall Street Journal fue más comedido pero igualmente dañino: director ejecutivo del grupo médico Sullivan removido después de que una grabación revelara intento de acelerar la muerte de su hija por herencia. La cobertura de Bloomberg incluyó el vídeo de la reunión de accionistas. Mi revelación clara y compuesta contrastada con las negaciones desesperadas de Robert. El clip se volvió viral en horas, 3 millones de visitas al mediodía. Pero no fueron solo los principales medios. Los blogs de ética médica diseccionaron cada segundo de la grabación. Analistas legales debatieron los cargos criminales en las noticias por cable. El foro de asesoramiento legal de Reddit tenía un hilo gigante con más de 10.000 comentarios. Muchos de trabajadores de la salud compartiendo sus propias historias de terror sobre decisiones médicas impulsadas por el lucro. La Junta Médica de Massachusetts emitió una declaración sin precedentes al mediodía: las acciones descritas en el caso Sullivan representan la violación más atroz de la ética médica que hemos investigado. Estamos revisando todas las órdenes de no reanimar emitidas en las instalaciones del grupo médico Sullivan en los últimos 5 años. 47 casos fueron marcados para revisión inmediata. 3 hospitales de médica Sullivan anunciaron que estaban rompiendo sus acuerdos de afiliación al final del día. El sindicato de enfermería pidió un voto de no confianza. Estudiantes de medicina en Harvard iniciaron una petición para eliminar el nombre de Robert del auditorio Sullivan que él donó $5 millones para construir, con dinero de la fundación, por supuesto. La Oficina Federal de Investigaciones amplió su investigación. El uso de información privilegiada era solo el comienzo. Encontraron compañías fantasma en las Islas Caimán, sobornos disfrazados como tarifas de consultoría y casi $30 millones desviados de la Fundación Sullivan durante 7 años. La doctora Martínez, como directora ejecutiva interina, celebró una conferencia de prensa de emergencia a las 4 de la tarde. El grupo médico Sullivan está comprometido con la total transparencia y la reforma ética, anunció. Estamos cooperando plenamente con todas las investigaciones e implementando cambios inmediatos en nuestros procedimientos de supervisión. Cada orden de no reanimar en nuestro sistema será revisada por un panel independiente. Un reportero preguntó por mí. ¿Volverá la señorita Sullivan a su puesto como directora legal? La señorita Sullivan se está centrando en su recuperación y en su propia práctica legal, dijo la doctora Martínez cuidadosamente. Respetamos su decisión de distanciarse de la organización durante esta transición. ¿Distanciarme? Eso fue diplomático. La verdad era que nunca quería volver a poner un pie en un edificio médico de Sullivan. Al cierre del mercado, las acciones se habían estabilizado en el 53% de su valor anterior al escándalo. $230 millones en capitalización de mercado, desaparecidos. Las participaciones personales de Robert, que alguna vez valieron 80 millones, ahora valían 42 millones y estaban congeladas por orden federal. Para cuando terminó el ciclo de noticias, Robert Sullivan no solo estaba arruinado, era radioactivo. Ningún hospital en América lo contrataría jamás de nuevo. James vino a mi apartamento 3 días después de la reunión de accionistas, pareciendo que no había dormido desde entonces. Llevaba una caja de documentos y una carta de renuncia que ya era de conocimiento público. He estado pensando en mamá, dijo, de pie en mi puerta porque no lo había invitado a entrar. Lo que ella pensaría de en lo que nos convertimos, en lo que tú y papá se convirtieron, corregí. Yo nunca cambié. No, no lo hiciste. Dejó la caja en el suelo. Estos son todos los registros que guardé. Fuera de los libros, transacciones, conversaciones grabadas, correos electrónicos. Papá no sabe que los guardé. 3 años de valor. Mi póliza de seguro, la llamé. Y te los doy ahora después de que casi muero. Su voz se quebró.
Debería haberte protegido en esa sala de cuidados intensivos cuando papá estaba firmando esos papeles. Sabía que estaba mal. Pero estaba tan endeudado, tan dependiente de su aprobación que me convencí a mí mismo de que mi vida valía menos que tu deuda. Sí, me miró a los ojos por primera vez, y viviré con eso por el resto de mi vida, pero al menos puedo intentar arreglarlo. Testificaré contra él, contra toda la red de corrupción. Aceptaré cualquier sentencia que me den. Miré a mi hermano. Realmente lo miré. Había perdido peso. Sus manos temblaban ligeramente. El chico dorado director financiero se había ido, reemplazado por alguien que finalmente se había visto a sí mismo claramente y no podía soportar la vista. Los 2 millones que te presté, dije. ¿Qué pasó con eso? Deudas de juego. La adicción de papá no son las sustancias, es el poder. La mía era tratar de mantener su estilo de vida. Sacó su teléfono, mostrándome una confirmación de transferencia bancaria. Liquidó todo, mi casa, mis autos, mi cartera. Tendrás tus 2 millones de vuelta al final del día de hoy. Y luego. Luego desaparezco. Cambio mi nombre. Tal vez empiece de nuevo en algún lugar donde nadie conozca el nombre Sullivan. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Sé que no puedes perdonarme. Yo no me perdonaría, pero quería que supieras que cuando dije que deberías haber podido morir, realmente estaba hablando de la parte de mí que necesitaba morir. La parte que lo eligió a él sobre ti. No lo perdoné, pero tomé la caja. Debería haberte protegido, dijo una vez más. Sí, estuve de acuerdo. Deberías haberlo hecho. 27 de marzo, 9 de la mañana. La sala de juntas en el piso 42 de la sede del grupo médico Sullivan se sentía como una sala de tribunal. 8 miembros de la junta se sentaron alrededor de la mesa de caoba que Robert había seleccionado personalmente para proyectar poder. Su silla vacía a la cabeza parecía un vacío. Asistí por enlace de vídeo. Marcus había aconsejado contra cualquier presencia física que pudiera interpretarse como búsqueda de control. Observé desde mi computadora portátil cómo la junta desmantelaba sistemáticamente el imperio de Robert Sullivan. Moción para terminar formalmente a Robert Sullivan como director ejecutivo. Efectivo de inmediato, anunció Sandra Williams. Secundado, dijo la doctora Chan. El voto fue 8-0. A Robert, intentando unirse virtualmente desde la oficina de su abogado, se le negó el acceso a la reunión. Moción para revocar todas las autoridades de firma y posiciones en la junta de Robert Sullivan. Otro voto de 8-0. Moción para nombrar a la doctora Sara Martínez como directora ejecutiva interina por un término mínimo de 1 año. 8-0. La doctora Martínez aceptó con gravedad. Mi primer acto será establecer un comité de ética independiente para revisar todas las decisiones ejecutivas de los últimos 5 años. El profesor Torres planteó el siguiente asunto: señorita Sullivan, a la Junta le gustaría ofrecerle el puesto de directora legal con total autonomía para investigar y reformar nuestros procedimientos de cumplimiento. Aprecio la oferta, dije claramente, pero debo declinar. El grupo médico Sullivan necesita reconstruirse sin ningún miembro de la familia Sullivan en posiciones de liderazgo. El nombre en sí está manchado. Entonces deberíamos considerar un cambio de marca, sugirió Sandra Williams. Distanciarnos del nombre Sullivan por completo. Eventualmente votarían para convertirse en sistemas de salud Commonwealth. El nombre de Robert sería borrado de cada edificio, cada documento, cada comunicado de prensa. Borrado como él intentó borrarme a mí. Hay un asunto más, dijo la doctora Martínez. El fondo fiduciario al que el señor Sullivan intentó acceder, los 15 millones de dólares. Permanece en el fideicomiso de mi madre, intacto, confirmé. Estableceré una fundación para la investigación de lesiones cerebrales traumáticas y apoyaré a las familias que enfrentan negligencia médica. No tendrá conexión con esta organización. Michie Barnes, el exabogado de Robert, ya había huido a su auto cuando llegó la Oficina Federal de Investigaciones. Más tarde sería inhabilitado por su papel en facilitar el intento de fraude de tutela. La reunión terminó con un momento de silencio, no por Robert, sino por lo que el grupo médico Sullivan podría haber sido si la codicia no lo hubiera envenenado desde la cima. No quería su trono, les dije antes de desconectarme.
Quería mi libertad. Hoy, ambos obtuvimos lo que merecíamos. Las actas de la Junta lo registrarían como la terminación ejecutiva más corta en la historia corporativa. Tiempo total desde la exposición de la violación hasta la remoción completa, 18 horas. Vi a Robert una última vez 3 días después de la reunión de la Junta. Apareció en mi edificio de apartamentos a las 10 de la noche luciendo como si hubiera envejecido una década en 72 horas. Su traje Armani estaba arrugado, su cabello plateado, siempre perfectamente peinado, colgaba lacio. El guardia de seguridad llamó para advertirme, pero lo dejé entrar. Quería ver qué quedaba del hombre que intentó matarme. Se paró en mi sala de estar mirando las fotos en mi repisa. Todas de mi madre, ninguna de él. He perdido todo, dijo, con voz hueca. 7 puestos en juntas desaparecidos, activos personales congelados. Bárbara solicitó el divorcio esta mañana, y se lleva la mitad de lo que la Oficina Federal de Investigaciones no incaute. Bárbara, mi madrastra, quien se había casado con él por dinero. Había justicia poética en que ella lo dejara en el momento en que el dinero desapareció. La Oficina Federal de Investigaciones dice que me enfrento a 20 años, continuó. Uso de información privilegiada, malversación, fraude electrónico. No han decidido si perseguir el cargo de intento de asesinato. No dije nada. Lo dejé hablar. Dejé que sintiera lo que yo había sentido en ese coma. Indefenso, sin voz, a merced de otros. Tenía deudas, dijo de repente. 30 millones a personas que no aceptan la bancarrota como excusa. La fusión se suponía que despejaría todo. Tu fondo fiduciario era el plan B. Entonces, elegiste tu adicción al juego sobre la vida de tu hija. Por un momento, su máscara se rompió por completo. Solo quería proteger el legado. Tu madre construyó algo hermoso, y yo lo convertí en algo poderoso. Pensé que si podías superar esta crisis, me habrías dejado morir. Las palabras colgaron entre nosotros como una hoja. Estaba desesperado, susurró. Los rusos dijeron que me matarían si no pagaba para abril. Pensé. Me convencí de que no querrías vivir como un vegetal, que el dinero haría más bien. ¿Detente? Me puse de pie, enfrentando al hombre que me dio la vida y luego intentó quitármela. No estabas pensando en mis deseos ni en el bien mayor. Estabas pensando en ti mismo. Siempre has pensado solo en ti mismo. Envejeció otro año en ese momento, los hombros cayendo. El poderoso Robert Sullivan reducido a un anciano roto en un traje caro. Lo sé, dijo en voz baja. Sé lo que soy ahora. Solo quería proteger. No, quería sobrevivir, y estabas dispuesto a sacrificarme para hacerlo. Caminé hacia la puerta, abriéndola. ¿Fue? Si me contactas de nuevo, perseguiré los cargos de intento de asesinato yo misma. Se arrastró hacia la puerta, luego se detuvo. Lo siento, Fiona. La desesperación no excusa el mal, dije. Incluso los monstruos tienen razones. Eso no los hace menos monstruosos. Por primera vez en 40 años, Robert Sullivan no tenía título después de su nombre. El fondo fiduciario que mi madre me dejó permaneció intacto. 15 millones de dólares por los que Robert había estado dispuesto a matar. El 1 de abril, me senté en la sala de conferencias de Harley y Asociados, el bufete de abogados original de mi madre, firmando los documentos que transformarían el dinero de sangre en esperanza. La Fundación Eleanor Sullivan para la Recuperación Neurológica leyó Marcus de los documentos de incorporación, dedicada a financiar el tratamiento para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas cuyo seguro ha denegado la cobertura. El nombre de mi madre viviría, pero no de la forma en que Robert lo había corrompido. 5 millones van para establecer el fondo, expliqué a los abogados. 5 millones para becas de investigación en el Hospital General de Massachusetts, específicamente para el Departamento de Neurología de la doctora Martínez, y 5 millones para un fondo de ayuda legal que ayude a las familias a luchar contra órdenes de no reanimar injustas. ¿Y las ganancias del capital?, preguntó el socio principal. Becas completas para estudiantes de medicina que se comprometan a trabajar en comunidades desatendidas. Mi madre hubiera querido eso. Lo estructuramos para que ningún miembro de la familia Sullivan pudiera controlar o beneficiarse de la fundación.
Una junta independiente de especialistas en ética médica y defensores de pacientes supervisaría cada dólar. Esa tarde, recibí una llamada de la doctora Martínez. 3 familias ya se han comunicado. Sus seres queridos tenían órdenes de no reanimar firmadas bajo circunstancias sospechosas en instalaciones de Sullivan. Tu fundación podría ayudarles a obtener justicia. Entonces empezamos con ellos, dije. Los 2 millones de James llegaron según lo prometido junto con una nota, esto no me absuelve. Nada puede. Pero tal vez pueda ayudar a alguien más. Lo añadí a la fundación. Al final de la semana, habíamos recibido más de 200 solicitudes de asistencia. Familias a las que se les había dicho que sus seres queridos eran demasiado caros para salvar. Pacientes que habían sido descartados porque su seguro tenía límites. Personas como yo que habían sido valoradas en dólares en lugar de latidos. La primera subvención fue para María González, una estudiante universitaria de 19 años a cuya familia se le dijo que necesitaban considerar otras opciones después de su accidente de motocicleta. Con nuestra financiación, recibió el tratamiento experimental que su seguro denegó. Ella está caminando hoy. La segunda fue para Thomas Chen, de 72 años, cuyos hijos fueron presionados para firmar una orden de no reanimar porque a su edad, la calidad de vida sería mínima. Ahora está tocando el piano en el recital de su nieta. Cada éxito era un repudio a la filosofía de Robert. Cada recuperación era prueba de que algunas cosas importan más que el dinero. El dinero de mamá curaría, no dañaría. El lema de la fundación grabado en una placa en la sala de espera de nuestra primera clínica, cada vida tiene un valor más allá de la medida. Eleanor Sullivan, 1961 a 2014. Para septiembre, había establecido mi propia práctica, Servicios Legales Sullivan, manteniendo mi nombre para recordarme por qué lucho. Nos especializamos en negligencia médica y derechos de los pacientes, particularmente casos que involucran órdenes de no reanimar coercitivas y decisiones prematuras de final de vida. Mi primera clienta fue Dorothy Patterson, una mujer de 82 años cuyo hijo intentó invocar el poder notarial para detener su tratamiento contra el cáncer y acceder a su fondo de pensiones. Ganamos. Ella está libre de cáncer hoy y su hijo está cumpliendo 3 años por abuso de ancianos. La oficina era pequeña, solo yo, 2 asistentes legales y Marcus como abogado principal. Pero elegíamos nuestros casos cuidadosamente, tomando solo aquellos donde la motivación financiera corrompía las decisiones médicas. No perseguíamos ambulancias. Perseguíamos justicia. Podrías ganar 10 veces más en derecho corporativo, me dijo un compañero de clase de Harvard tomando un café. He visto lo que protege el derecho corporativo, respondí. Prefiero dormir por la noche. Mantuvimos una regla simple, nunca tomamos casos que involucraran a sistemas de salud Commonwealth, anteriormente Grupo Médico Sullivan. Necesitaban reconstruirse sin ninguna sombra de Sullivan, y yo necesitaba construir algo completamente propio. La doctora Martínez enviaba actualizaciones ocasionalmente. La compañía se había estabilizado bajo su liderazgo, implementando las pautas éticas más estrictas de la industria. Cada orden de no reanimar ahora requería el acuerdo de 3 médicos independientes y era revisada automáticamente por una junta de ética. La atención de los medios se desvaneció después de unos meses, reemplazada por otros escándalos, otras traiciones, pero los cambios permanecieron. La Junta de Ética Médica de Massachusetts instituyó el protocolo Sullivan, grabación obligatoria de todas las discusiones de órdenes de no reanimar, revisión automática de cualquier orden firmada dentro de las 72 horas posteriores a la admisión y sanciones penales por coerción financiera. Me especialicé en proteger a los vulnerables de los depredadores médicos. Las paredes de mi apartamento se llenaron de cartas de agradecimiento de clientes, fotografías de recuperaciones consideradas imposibles y un documento enmarcado, el Premio a la Excelencia en Defensa de la Ética Médica del Colegio de Abogados del Estado de Massachusetts. El nombre de Robert no estaba en ninguna parte de mi nueva vida. Había tomado su intento de borrarme y lo había convertido en un propósito. Octubre de 2024. Los escalones del tribunal estaban llenos de reporteros mientras Robert Sullivan era sentenciado a 2 años de libertad condicional por violaciones de IPA. Los fiscales federales habían decidido no perseguir cargos de intento de asesinato, citando evidencia insuficiente de premeditación, pero las sanciones civiles fueron aplastantes, $1.2 millones en multas, liquidación completa de activos y una prohibición de por vida de servir en cualquier junta médica.
No asistí a la sentencia. Estaba en la corte yo misma ese día, ganando un acuerdo de $12 millones para la familia Hendricks, cuya hija había sido denegada de tratamiento experimental por su compañía de seguros, mientras el director financiero del hospital coincidentemente compraba acciones en el fabricante del tratamiento competidor. El grupo médico Sullivan, ahora Sistemas de Salud Commonwealth, se había recuperado al 60% de su valoración anterior al escándalo. El cambio de marca estaba completo. El retrato de Robert había sido removido de cada edificio, donado a un almacén donde los ejecutivos olvidados van a acumular polvo. James había desaparecido completamente después de testificar. Su cooperación redujo su sentencia a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Lo último que escuché fue que estaba trabajando como tutor de contabilidad en Portland bajo un nombre falso, enseñando a los estudiantes sobre prácticas financieras éticas, una penitencia irónica por sus pecados. El protocolo Sullivan había sido adoptado por 3 estados con más considerando legislación. 47 casos sospechosos de órdenes de no reanimar habían sido revisados, resultando en 11 enjuiciamientos criminales y 31 acuerdos civiles. Las familias que habían perdido seres queridos por cálculos financieros finalmente tenían recursos. La Fundación Eleanor Sullivan había distribuido 8 millones en subvenciones financiando tratamiento para 63 pacientes que habían sido descartados como económicamente inviables. 58 todavía estaban vivos. Sus familias nos enviaban tarjetas de Navidad con fotos de graduaciones, bodas, nietos, eventos de vida que casi nunca sucedieron. La doctora Martínez me invitó a hablar en el Simposio Anual de Ética de Salud Commonwealth. Decliné. Algunos puentes no deberían reconstruirse, incluso con las mejores intenciones. La investigación de la Oficina Federal de Investigaciones había descubierto el alcance total de los crímenes de Robert, 43 millones malversados durante 9 años, uso de información privilegiada que generó 6 millones en ganancias ilegales y sobornos por un total de 2 millones a varios funcionarios. La conexión rusa de juego condujo a una investigación federal separada que eventualmente acusaría a otros 6 en un esquema internacional de lavado de dinero. La Junta de Ética Médica de Massachusetts creó el protocolo Sullivan, grabación obligatoria de todas las discusiones de órdenes de no reanimar. Según cada métrica, se había hecho justicia. Robert estaba destruido, el sistema corrupto reformado y las víctimas compensadas. Entonces, ¿por qué todavía revisaba mis cerraduras 3 veces cada noche? La carta llegó el 15 de noviembre de 2024, reenviada a través de la oficina de Marcus con un matasellos de Connecticut. La letra de Robert, una vez audaz y dominante en contratos de $1.000 millones, ahora temblaba a través de papel de cuaderno barato. Fiona, sé que dijiste no contacto, pero necesito que sepas algo antes de que muera. Los doctores dicen cáncer de páncreas, 4 meses, tal vez 6. ¿Irónico, no? Todos esos hospitales que controlé, y ninguno de ellos puede salvarme ahora. He estado viviendo en un apartamento de una habitación en Hartford, trabajando como conserje nocturno en una clínica médica. No saben quién soy. Es pacífico limpiar después de verdaderos curanderos. Pienso en esa sala de cuidados intensivos cada noche. Escucho mi voz en esa grabación, déjenla ir. Y entiendo ahora lo que realmente era. Un padre que valoraba el dinero sobre el latido del corazón de su hija. No hay perdón para eso. No estoy pidiendo ninguno. Tu madre estaría orgullosa de lo que has construido, la fundación, la práctica, los cambios que forzaste en la industria. Te convertiste en todo lo que yo fingí ser. Poderosa, con principios, intocable. He dejado lo poco que queda, unos $400.000 después de los acuerdos, a tu fundación. No me absolverá, pero tal vez pueda salvar a la hija de alguien más. No te contactaré de nuevo. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo lo que perdí. No dinero o poder o reputación. Perdí lo único que realmente importaba, el amor de mi hija. Tenías razón. La desesperación no excusa el mal. Robert. La leí 2 veces, luego se la entregué a Marcus. ¿Cómo quieres responder?, preguntó. Saqué mi papelería legal y escribí 3 palabras, no contacto significa no contacto. Hice que Marcus la enviara a través de su oficina junto con una orden de cese y desistimiento. 2 semanas después, una donación de $400.000 apareció en la cuenta de la Fundación Eleanor Sullivan del anónimo Hartford.
Sabía de quién era. La acepté porque el dinero podría salvar vidas, pero agregué una anotación en nuestros registros: donación aceptada sin reconocimiento ni absolución. El perdón no requiere reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados por la traición, deben permanecer cenizas. Robert moriría solo en Connecticut 4 meses después. Me enteré por un pequeño obituario en el Hartford Courant que no mencionaba sus antiguos títulos, su imperio médico o su familia. Solo Robert Sullivan, 58, conserje. No asistí al funeral. Tampoco nadie más. 2 días después de la muerte de Robert, en marzo de 2025, Marcus descubrió la verdad completa durante la liberación final de documentos de la Oficina Federal de Investigaciones. Las deudas de juego no eran solo por dinero. Eran por supervivencia. La mafia rusa tenía fotografías, explicó Marcus, deslizando una carpeta por mi escritorio. Robert en su casino en 2019, 2020, 2021. Pero mira las fechas. Cada foto coincidía con el aniversario de la muerte de tu madre. Cada año, en el día que ella murió, Robert volaba a Atlantic City y perdía millones tratando de sentir algo más que culpa. Hay más, dijo Marcus en voz baja. La Oficina Federal de Investigaciones encontró sus diarios personales en una unidad de almacenamiento. Escribió sobre la muerte de tu madre, cómo la había presionado para retrasar el tratamiento porque estaba negociando una adquisición hospitalaria. Ella esperó 3 meses. Para entonces, el cáncer había hecho metástasis. Me quedé mirando las páginas de la letra de Robert, confesando una culpa que lo había comido vivo durante 10 años. Había matado a mi madre por codicia, luego casi me mata a mí por la misma razón. Eligió su adicción sobre la vida de su hija, dije, repitiendo lo que le dije hace meses. Pero ahora entendía que la adicción no era el juego. Era tratar de escapar de la culpa de matar a la única persona que realmente lo había amado. Los rusos sabían sobre tu madre, continuó Marcus. Lo usaron como palanca. Páganos o le diremos a tu hija lo que realmente le pasó a Eleanor. La pieza final encajó en su lugar. Robert no solo había intentado matarme por dinero. Trató de matarme para mantener su secreto. Si yo moría, la verdad sobre mi madre habría muerto también. Eligió su adicción sobre la vida de su hija, dije de nuevo. Pero esta vez, entendí. Había sido adicto a esconderse de la verdad. Incluso los monstruos tienen razones. Eso no los hace menos monstruosos. Tomé los diarios y el informe de la Oficina Federal de Investigaciones y los guardé en mi caja fuerte. Algún día podría leer la confesión completa de Robert. Algún día podría entender cómo un hombre podía matar a las 2 personas que afirmaba amar más. Pero no hoy. Hoy tenía una reunión con un cliente. Un padre joven cuyo hospital quería descontinuar el soporte vital de su esposa porque su seguro había caducado. Su esposa tenía un 80% de posibilidades de recuperación con el tratamiento adecuado. Me aseguraría de que lo obtuviera porque eso es lo que hace la hija de Eleanor Sullivan. Ella salva a las personas que otros dejarían morir por dinero. Gracias por presenciar mi historia. A veces, las mayores traiciones provienen de los más cercanos a nosotros, pero la evidencia, la preparación y la elección del momento adecuado pueden impartir justicia. Si has sobrevivido a una traición familiar o negligencia médica, debes saber que no estás solo. Por favor, suscríbete para más historias de la verdad prevaleciendo sobre el poder. Comparte esto con alguien que necesite saber que puede enfrentarse a sus opresores. Y recuerda, documenta todo.